Queridos hermanos, hoy vengo a hablarles acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, de lo que el Señor es capaz de hacer, es capaz de calmar tempestades. Los invito para que reflexionemos el texto bíblico, para que veamos lo que pasa en el mar, lo que hacen los discípulos y lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también cómo los discípulos buscan a Jesús, buscan la ayuda adecuada. Vamos a ver el texto bíblico, está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y dice así: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tormenta tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose, ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Dijo Jesús: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vamos a ver en este texto cómo Jesús calma la tempestad. Y el tema es: Jesús calma la tormenta. Vamos a ver el proceso y como primer punto dice que se levantó una gran tormenta, se levantó una gran tempestad. Dice que las olas tapaban la barca, que las olas cubrían la barca. Ellos ya se sentían perdidos, ellos ya se sentían acabados, ellos ya veían que no había nada que hacer porque las olas los cubrían. Y a veces nosotros tenemos esas tormentas interiores que no sabemos cómo salir, no sabemos qué hacer ante las crisis. Y es que cuando viene la enfermedad y a veces cuando tenemos el desempleo, cuando se perdió un proyecto, cuando hay un problema familiar, no sabemos qué hacer. Pero dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, verso 5, que el Señor es capaz y hace nuevas todas las cosas. El Señor es capaz de reiniciar nuestra historia. El Señor es capaz de hacer nuevo nuestros corazones y de hacer nuevas nuestra vida. Las crisis a veces son hasta necesarias porque algunas veces nos paralizamos. La tormenta paraliza porque los paralizó a los discípulos. Ellos se quedaban y ahora esto se acabó y ahora perecemos, le dicen los discípulos. Entonces son importantes para discernir, son oportunidades para crecer. Dicen que las olas hacen mejores marineros. Y es que después de las crisis tenemos que aprender. Después de las crisis tenemos que sacar qué enseñanza me dejó esta crisis. Los discípulos tenían una ventaja. Los discípulos llevaban a Jesús con ellos. Qué ventaja tan bonita lo que ellos llevaban. Ellos llevaban a Jesús en la barca. Como segundo punto, Jesús está dormido. Jesús va con ellos, pero Jesús está dormido. ¿Y cómo se hace para superar una crisis? ¿Cómo se hace para calmar una tempestad si Jesús está dormido? Pues ellos son inteligentes. Ellos van y buscan la ayuda adecuada. Dice que Jesús estaba dormido. Y vemos en este texto bíblico la humanidad de Jesús. Vemos a un Jesús que duerme, que se relaja, que descansa. Ahí vemos la humanidad de Jesús. Dice el versículo 23 que Jesús estaba dormido. Y es cuando empiezan las angustias, cuando empieza la desesperación, cuando empieza a echarse en culpas el uno al otro. Fue su culpa. Yo me imagino los discípulos, fue su culpa. Yo les dije que no vinieran, el otro yo no quería venir, fue porque usted mire la hora que veníamos. Yo me imagino los discípulos culpándose.
Pero dice que ellos tomaron una decisión inteligente y fue ir a despertarlo. Yo me imagino los gritos de los discípulos. Las olas no dejaban oír los gritos. Yo me imagino ellos cómo lo llamaban a gritos porque las olas eran muy fuertes y le decían: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que nos hundimos. Y dice que Jesús se levanta y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen tanto miedo si yo estoy aquí? ¿Por qué tienen tanto miedo? Ustedes tienen fe, pero tienen poquita, les dijo Jesús. Pues esa fe poquita les ayudó para ir a buscar la ayuda adecuada. Como tercer punto, Jesús se levantó, dio una orden, increpó al mar y todo quedó calmado, todo quedó tranquilo. Jesús asume su autoridad y es que la tempestad no es más fuerte que el poder de Dios. La crisis no es más fuerte que el poder de nuestro Señor. La crisis no es más fuerte, que hace ruido, sí, pero no es más fuerte de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que es capaz. Dice que cuando el Señor le dio la orden, todo quedó calmado, todo quedó tranquilo y se admiraban y decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Les cuento que el Señor no solamente calma la tempestad, sino que Él da solución. Cuando mi hija estaba en cuidados intensivos, ella no caminaba, no comía, no hablaba. Al baño la llevaban en silla de ruedas. Y cuando yo llegué a la clínica, los médicos me hicieron una junta de médicos. Y me decían: señora, mamá, ¿su hija está bien? Y yo les decía: no, mi hija no está bien. Mi hija se bajó de peso, no come, no camina, no habla. ¿Cómo me dicen ustedes que mi hija está bien? Yo me puse muy brava con los médicos porque yo los cuestionaba. Y como me vieron tan brava, los médicos se fueron yendo uno a uno y me dejaron sola con la psicóloga. La psicóloga me dijo: mamá, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije: pues algo. ¿Por qué? Y me dijo: porque arriba hay una capilla y eso le va a ayudar. Yo fui y de rodillas le dije: Señor, si tú sacas a mi hija de cuidados intensivos, yo le entrego mi vida. Y para sorpresa, al siguiente día llegó un sacerdote, le dio la comunión, le impuso las manos, oró por ella y el Señor al siguiente día la levantó. Al siguiente día mi hija caminaba mi hija caminaba por los pasillos. Y yo le dije: Señor, tú sacaste a mi hija de cuidados intensivos, ahora yo le entrego mi vida para tu servicio. El Señor no solamente calma la tempestad, sino que el Señor es capaz de hacer grandes cosas para maravillarnos. Conclusiones: la importancia de invitar a Jesús a la barca de nuestra vida, buscar la ayuda adecuada, porque el Señor es capaz. Para Dios no hay nada imposible. El Señor salva a los que tienen miedo y a los que tienen el corazón hecho pedazos. Gracias. Dios nos sigue bendiciendo.